Muy buenas noches. Hoy con alguien tan importante en Diálogos con Alma. Vamos a tener nada más y nada menos para hacerle un homenaje por su trabajo y su trayectoria a la doctora Rafaela Schiavone Hermani. La doctora Rafaela tiene un trabajo muy admirable y de muchísimo tiempo. Ella nació en Italia, es médica por la Universidad de Padua y ginecóloga por la Universidad de Trieste. Desde 1984 reside y trabaja en México, en la Ciudad de México. Ha sido certificada por el Consejo Mexicano de Endocrinología y Nutrición y por la Federación Internacional de Ginecología Infarto Juvenil. Ha sido encargada del Servicio de Biología Reproductiva del Hospital General de México y jefa del Servicio de Salud Productiva para las niñas y los adolescentes, donde hace un trabajo maravilloso, que fundó en 1996 en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. De 2003 a 2005 ha sido directora general y adjunta en salud reproductiva de la Secretaría de Salud Federal, donde contribuyó a la publicación de la norma oficial mexicana de planificación familiar, nada menos y nada más. Actualiza de acuerdo a los CM y a la OMS, la Asociación de la Salud Mundial. Ha impulsado de la anticoncepción de emergencia en la NOM y el cuadro básico de medicamentos. Desde diciembre de 2005 hasta febrero de 2007, se ha desempeñado como directora de país de Organización Internacional de IPAS en México, desde donde construyó fuertemente la despenalización del aborto 2000, en el año 2000, en la defensa constitucional 2008 y en la implementación de los servicios de ILE en el Sistema Público de Salud de la Ciudad de México. Desde febrero de 2012 hasta junio del 2015, asume además la Secretaría Técnica del Consejo Promotor de la Iniciativa para una Maternidad Segura en México, antes Comité contra la Mortalidad Materna. Actualmente se desempeña como consultora independiente en salud sexual y reproductiva, en énfasis en la población de adolescentes. Ese trabajo es brillante. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Rafaela. ¿Algo que quieras comentar de tu currículum, algo que se me haya pasado? No, gracias. Pues antes que nada, gracias de nuevo, Alma, por esta invitación. Como comentábamos antes de entrar al público, y pues agradezco al público que está aquí, en especial a una persona muy especial para mí, mi marido Fernando Larrea. Pero como comentábamos antes, te doy las gracias porque creo que lo que estás haciendo con esta documentación de diálogos, y me siento muy honrada de estar en compañía de personas realmente de talla internacional, pues lo que estás haciendo es una manera de documentar la historia de la salud sexual y reproductiva, de los derechos sexuales y reproductivos, de la salud de las mujeres, etcétera. Y son piezas de historia que van a constituir un testimonio importante. Yo he oído algunos de tus diálogos anteriores, he oído con Marta Lamas, con otras personas realmente de alto perfil, y me siento honrada de estar aquí hoy contigo y con ustedes. Gracias, gracias por aceptar. Yo sé que nuestros horarios son muy complicados. ¿Cómo fue
tu inserción en el mundo laboral cuando llegaste a México? Esa es una historia interesante. Ay, por favor. Yo pienso que de alguna manera volví a empezar. Yo ya estaba trabajando en Italia, en Venecia. Yo nací Wow. en Venecia. Ahí empecé a desarrollar mis primeras experiencias laborales. Por cierto, en coincidencia con un momento histórico muy importante también en Italia, porque mis primeras experiencias laborales fueron en lo que se llama los consultorios familiares, que fueron modalidades de atención de primer nivel que se generaron a partir de la despenalización del aborto en Italia. Entonces, por azares del destino, por diferentes razones personales, familiares, etcétera, después de 8 años de trabajo en Italia, en estas instancias muy interesantes de trabajo, muy novedoso, interdisciplinario, etcétera, llego a México y aquí vuelvo a empezar. Y vuelvo a empezar realmente desde la revalidación de la primaria, un proceso que los que han vivido esta misma experiencia recuerdan seguramente con bastante temor. Todos los procesos de revalidación de los títulos de estudios, y en ese entonces pues estuve dando clases de inglés, vendiendo enciclopedias británicas, buscando trabajo en cualquier lado para poder tener un mínimo de autonomía económica. Pero finalmente yo tuve la suerte de llegar con personas, con profesionales, con figuras realmente de alto nivel en la historia de la salud reproductiva en México. Por supuesto, con mi marido, el doctor Fernando Larrea, y a través de él con personas que recuerdo con enorme admiración y muchísimo cariño, desde el doctor Carlos Gual, el doctor Gregorio Pérez Palacios, los equipos que trabajaban con ellos en el Instituto Nacional de la Nutrición, en Biología de la Reproducción. De ahí me vinculé con proyectos de investigaciones multicéntricos, multipaís, con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, y empecé este camino profesional dedicándome siempre, enfocándome siempre a los derechos sexuales y reproductivos, a la salud sexual y reproductiva, y con un particular interés hacia las niñas y adolescentes, que yo siempre he considerado como parte de las poblaciones más, no diría vulnerables, porque por otro lado tienen una enorme fortaleza y tienen una enorme capacidad de recursos, pero necesitan definitivamente un apoyo profesional que todavía no tienen y que menos tenían hace 30 años. Wow. Desde Venecia, qué maravillosa ciudad, ya platicaremos. Y la lucha que hiciste para estar, pero estás y en lugares tan importantes, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Cuáles consideras que hayan sido tus mayores logros? Algo de lo que estés más orgullosa profesionalmente. Parte de lo que está en mi currículum es, creo, parte de mis logros profesionales, pero siempre quiero subrayar que han sido logros de equipo. Es decir, ni en la vida ni en la profesión se alcanzan grandes metas si no es trabajando con grandes colegas, con grandes personas, rodeándose de personas que sepan más que tú Ajá. y en las cuales tú puedas confiar. Yo creo que es una relación humana y profesional que te permite ir consiguiendo estos logros. Entonces,
Pues yo te diría que ese tema de la píldora del día siguiente, como se conoce generalmente, o de la anticoncepción de emergencia, el haber podido incluirla en la norma oficial mexicana de planificación familiar a finales de 2003, como método anticonceptivo de rutina, rompiendo todo el estigma, la barrera, las falsas creencias de que fuera un método abortivo o que fuera un método que incitara a la promiscuidad sexual, lo que siempre se dice para cualquier método, lo que se dijo para anticoncepción en general. Ese fue uno de mis logros personales que considero que puedo ponerme una parte de la estrellita, pero que fue también el resultado de un trabajo muy anterior, primero en organismos de la sociedad civil y académicos, en el Population Council con la entonces directora Anna Langer y con una persona que tengo en el corazón, que es Charlotte Ellerston, una mujer brillante, con una visión, con una capacidad de imaginarse el futuro, que nos dejó mucho antes de cuando le tocaba, se murió joven, y que yo quise mucho, admiré mucho y de quien aprendí mucho. Entonces, todo este proyecto previo desde la organización de la sociedad civil me permitió después, creo yo, concretarlo en un logro normativo, administrativo, regulatorio muy importante que permitió que este método anticonceptivo estuviera al alcance de todos. Con todo el apoyo de todos los colegas también que publicaron sobre el mecanismo de acción, que generaron evidencias académicas sobre efectivamente de que es un método anticonceptivo y no abortivo, y con todas las compañeras de la sociedad civil que apoyaron esta inclusión desde la vida afuera de la administración. Todavía se piensa que la píldora del día siguiente, muchos mitos y una información no correcta, ¿verdad? Yo no creo que la gente piense que sea abortiva. Creo que hay grupos y movimientos que pretenden convencer a ciertos grupos de personas de que es un método abortivo. Creo que es una inducción de falsas creencias y de mitos. Y creo que esto lo vemos en muchos otros temas de la salud sexual y reproductiva, que es un tema particularmente álgido en Sí. salud. No lo vemos en diabetes, no lo vemos en la hipertensión, lo vemos en anticoncepción, en la píldora del día después, en aborto, en vacunas, ahorita en el tema del COVID, de las vacunas, etc. Hay personas, bueno, hay jóvenes que toman como si fuera un anticonceptivo en lugar del anticonceptivo, la píldora del día siguiente. ¿Qué nos puedes decir de esto? Gracias por hacer esta pregunta, porque yo creo que el proceso de aceptación, de conocimiento, de inclusión de la anticoncepción de emergencia dentro de la gama de anticonceptivos que tienen a disposición las personas, los jóvenes, etcétera, ha sido un proceso gradual y son como pasitos. Entonces, bueno, sí a la anticoncepción de emergencia, ok, la incluimos, es un método entre otros más, pero después vienen las resistencias. Entonces, pero ¿cuántas veces máximo se puede utilizar? Y yo en los múltiples, yo creo que he perdido la cuenta de la cantidad de cursos, de capacitaciones, de diálogos en confianzas, de presentaciones en medio. Siempre digo, a ver, una vez máximo en la vida,
o una vez máximo, una vez al año máximo, una vez al mes. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y en realidad no hay ningún motivo, y publicamos un pequeño artículo de opinión, una carta académica, que dice todas las veces que sean necesarios. As often as needed. No hay ninguna razón médica para limitar el uso de la anticoncepción de emergencia. Hay motivos como no protege de las infecciones de transmisión sexual, es cierto, pero la píldora, el implante, el dispositivo, el parche, el anillo, ninguno de estos métodos protege de la infección de transmisión sexual, solo el condón. Solo el condón, sí. No hay otras razones médicas que contraindique el uso frecuente de la anticoncepción de emergencia. Puede ser un método que no tenga la efectividad más alta si usado como método regular, pero tampoco el condón tiene una efectividad muy alta. Es decir, estos son estigmatizaciones que están muy dirigidas a la pastilla del día después, y a mi juicio lo están porque implican una actitud hacia la sexualidad que no es moralmente aceptable. Es decir, yo tengo sexo y después me cuido, en lugar de decir yo prevengo, yo soy muy cuidadosa, etc. Es parte de esta visión moralística de la sexualidad. Sí, que otra vez está terrible. Otra vez, ¿no? Esto de impedir el placer, el deseo y todo lo que tenga que ver con sexualidad plena, ¿no? Pero es muy un importante. poco, podríamos compararla al PrEP, a la profilaxis post-exposición por VIH, que es un método excelente para prevenir el contagio después. Y también ahí hemos visto esta resistencia de tipo moralísticas, ¿no? El condón y tienes que ir doble condón, etcétera, cuando sabemos que el tratamiento por un lado y la PrEP o inclusive la profilaxis preexposición son metodologías, avances de la ciencia que nos demuestran ser efectivas y seguras. Gracias por mencionarlo, tan importante. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son los retos para seguir en todo lo que tú has trabajado? ¿Cuáles son los retos? Yo creo que uno de los retos más grandes es la continuidad. Permitir lograr que estos avances que hemos construido, que hemos generado colectivamente, tengan una continuidad, que no tengamos que caer y volver a empezar. Yo creo que lo que estamos viendo ahorita en Estados Unidos con la amenaza constitucional al derecho al aborto en Estados Unidos, que siempre ha sido un referente internacional para muchos países, es una lección que definitivamente nos debe hacer reflexionar cómo consolidar los avances y permitir que de ahí se construya cada vez más, un poquitito más adelante. Porque además, bueno, tú sabes que recientemente, la semana pasada, se festejaron los 15 años de la ILE, de la despenalización del aborto en la Ciudad de México y del acceso al aborto legal en los servicios públicos. Yo no me cansaré de decir que estos logros deben de traducirse a un acceso a los servicios públicos para todas las mujeres. Bueno, la semana pasada se celebraron los 15 años. 15 años quiere decir que las niñas que nacieron en ese entonces ahorita tienen 15 años. No supieron mucho de la lucha. Sí, creo que hemos visto al mismo tiempo una movilización social de las juventudes impresionante.
que no existía cuando logramos esa despenalización y que vemos ahorita volcarse en las calles, la marea verde. Pues cómo garantizar que esta memoria de la lucha, de los logros se sigan transmitiendo. Sí, y la lucha empezó hace muchos años, ¿no? No a la violencia, fíjate qué tal, no a la violencia y la despenalización del aborto y el derecho a la educación sexual, ¿no? Y hubo mucho que hacer y bueno, la Marea Verde está haciendo cosas muy interesantes porque está en peligro muchas chicas, ¿no? Y mujeres, niñas, niños, también hombres, pero el feminicidio y las prácticas del aborto sin un lugar seguro, no medicar a estas chicas, en fin, mil problemas. Y por eso un poco la historia, ¿no? Porque así nacen y dicen, ay, así es siempre, ¿no? Costó muchos esfuerzos, muchísimas publicaciones, muchísimas marchas, muchísimas conferencias, ¿no? Y trabajo en los medios de comunicación, que bueno, has estado en Canal 11 en todas partes. ¿Nos quieres platicar un poquito de los medios de comunicación donde sueles estar? Y yo creo que coincido contigo que tienen un rol clave en este tarea común de educación que tenemos todos, formal e informal, hacia los derechos, el goce de los derechos. Yo creo que el tema de la educación, que por supuesto tiene un nombre y un apellido, Educación Sexual Integral de la Sexualidad, la EIS, también implica una educación integral a los derechos sexuales y reproductivos, a los derechos de las mujeres, a los derechos a una sexualidad sin violencia, el derecho a una vida sin violencia, al derecho a una sexualidad protegida, etc. Y en esta lucha, en esta tarea, pues están implicados diferentes sectores. Por supuesto, el sector educativo tiene la tarea primordial y ha sido muy lento en responder, muy prudente, muy miedoso, muy miedoso inclusive cuando no debería serlo, pensando que las posturas de ciertos grupos es la postura mayoritaria, cuando sabemos que la mayoría de los padres y madres de familia quieren y agradecen que a sus hijos se les dé información y educación. Entonces, el sector educativo tiene el rol más importante, la responsabilidad primaria, pero los medios de comunicación efectivamente son unas protagonistas en esta corresponsabilidad. Quiero decir que mi experiencia con los medios de comunicación ha sido siempre muy positiva. Yo estoy muy agradecida a diferentes de estos colegas, personas que menciono, pues he tenido la suerte de trabajar junto, de ser invitadas en diferentes foros por personajes, comunicadoras y comunicadores de primer nivel. Y reconozco que lo que ellas también necesitan es información, datos duros. Agradecen siempre, los comunicadores siempre agradecen el recibir información, datos duros, que puede ser digerido, que puede ser presentado de manera entendible al público en general. Pero cuando lo tienen, lo multiplican, son extremadamente generosos y efectivos en esta estrategia de comunicación. Gracias, Mil. ¿Cuáles han sido tus pasiones, pero a lo largo desde que te has dedicado a estos temas, esas pasiones en estos temas a lo largo de tu vida profesional? Antes de contestarte en los temas, ahorita que hablas de pasiones,
Sí, Recuerdo una anécdota. va. Cuando trabajaba como, en realidad no era una consultora externa en el Population Council, y tuvimos una reunión de trabajo con el nuevo director general internacional que estaba haciendo visita a las oficinas regionales, etcétera. Y en una reunión de grupos focales, cuando él preguntaba, bueno, ¿cuáles creen que debe de ser la fortaleza de la organización? ¿Cuáles deben de ser las características? El Population Council es un organismo esencialmente de investigación operativa. Y yo mencioné la palabra pasión. Y yo recuerdo que me vio como con una expresión de interrogativa, como diciendo pasión. Y yo creo que sin pasión no podemos trabajar, no podemos ser investigadores, no podemos ser clínicos, no podemos ser educadores, etcétera. Nos tiene que gustar lo que hacemos. Y como dice mi marido, si además me pagan por eso, pues ¿qué más le pido a la vida? Si puedo trabajar en lo que quiero, en lo que me gusta, en lo que despierta mi pasión. ¿Cuáles han sido mis pasiones? Sí, tus pasiones. Yo creo, reitero un poco este tema de los jóvenes, de las adolescentes, de las niñas. Sobre todo en los años en que trabajé en la clínica directamente y particularmente en el Instituto Nacional de Pediatría, donde fui invitada por otro gran colega, el doctor Carlos Robles, que me gustaría mencionar aquí. Él tampoco ya no está con nosotros, pero ha sido un gran colega, un gran jefe y un gran visionario, porque siendo él endocrinólogo pediatra, visualizó la necesidad de un servicio de salud reproductiva dentro del Instituto Nacional de Pediatría. Y así fue como yo llegué ahí para dedicarme a la salud reproductiva, ser ginecóloga de adolescentes, a buscar un camino que no existía. Estábamos a mediados de los años 90 y apenas empezaba esta especialidad con colegas también de Latinoamérica, de Argentina, de Uruguay, etcétera, que tuve el gran honor y la gran suerte de conocer. Y ahí empecé con estas niñas. Y yo creo que un recuerdo que siempre tengo es esta soledad en la que vivían sus primeras experiencias sexuales o experiencias de violencia sexual, experiencias de embarazos absolutamente no deseado, no planeado, fortuito, etc. Y insisto, la soledad, la incapacidad de tener, de hablar de estas cosas muchas veces con la familia, con la mamá, con las hermanas, las experiencias que vivían cuando yo creo que la vida puede cambiar si tienes información, si tienes un profesional de la salud empático, que entienda, que te escuche, que entienda y que te ofrezca alternativas terapéuticas. Yo creo que le cambia la vida a las adolescentes, a las niñas, poder iniciar su vida sexual, su sexualidad, sus primeras experiencias sexuales acompañadas, protegidas, informadas. Le cambia la vida a los niños que nacen deseados. Yo siempre he dicho, cuando hablamos de aborto, yo siempre he dicho, yo creo que, y hablamos de derechos de las mujeres, yo creo que uno de los grandes derechos, de los primeros derechos de los niños y de las niñas es nacer deseados. Creo que esto te cambia la vida. Y entonces tenemos los medios para hacerlo, sabemos cómo debemos hacerlo. Y no se vale no implementar estos conocimientos. Sí, además de la soledad, es la agresión que vive
¿no? Y de ser niñas y deberían de estudiar y jugar, de repente se enfrentan a un cambio de vida radical, frustran sus proyectos de vida, ¿no? Y son historias muy tristes y de soledades muy fuertes cuando una buena educación a la sexualidad, a los derechos reproductivos y planear la vida y prever, ¿no? Pero los vínculos amorosos o es una prueba de amor o es un abuso sexual, son sobrevivientes de abuso sexual y en otros casos es un deseo a tener su derecho de el placer sexual, pero no saben protegerse, no tienen los recursos y como bien lo dices, no hay quien las acompañe, ¿no? Suficiente gente, hay muy pocas personas. Son historias muy tristes que podríamos modificar con una educación sexual y de los derechos de salud y reproducción, ¿no? Gracias por estos comentarios, son muy importantes. Y hablando un poquito de historia, porque nos tocó momentos históricos en el mundo, en el país, por ejemplo, el movimiento 68, bueno, el movimiento de los hippies, el movimiento 68, el inicio del movimiento feminista y luego los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las orientaciones, otras, las diversidades sexuales, muchas luchas y aún nos falta mucho que hacer. ¿Cómo viviste tú, por ejemplo, los tiempos en el 68 y, y la salud reproductiva? Me tocaron en una etapa de mi vida muy determinante, me tocaron en la adolescencia, era estudiante todavía del liceo, de la prepa, y posteriormente me tocó el movimiento estudiantil, el movimiento en general feminista durante mis estudios universitarios en Italia. Recuerden que el mayo del 68 empezó en Francia y luego se diseminó a toda Europa. Entonces sí, eh, insisto, fue suerte, vivimos movimientos y momentos históricos muy importantes que definitivamente me formaron, que contribuyeron también a mis decisiones profesionales, por ejemplo, la decisión de estudiar medicina, ¿Cómo fue eso? Cuéntanos más. ¿Cómo fue esa decisión de estudiar medicina? eh, yo creo que hay una razón profundamente personal que yo misma identifiqué más tarde. Eh, Mi mamá era una mujer profesionista con un título universitario, en sus tiempos era muy Wow. raro, Poco frecuente. era así es. No les dejaban, no había oportunidades. No, ella sí estudió, sus padres, y en particular mi abuelo materno, era una persona, creo yo, muy abierta, muy antesignadas de sus tiempos. Mi mamá se recibió en letras antiguas, latín y griego, y empezó a enseñar. Y después se casó y se volvió mamá de 6 hijos, uno tras del otro, y pues evidentemente tuvo que abandonar cualquier proyecto de otro tipo de, cualquier otro proyecto en su vida. No, nunca expresó dramático o arrepentimiento de estas opciones de vida. Tampoco creo que era muy claro en ese entonces que podía haber opciones. Siempre yo pienso ahorita, cuando ahorita tenemos acceso a los anticonceptivos y antes no había, no era una posibilidad real de decir, pues no, ya no queremos más. Entonces nosotros fuimos 6 hijos en 9 años y pues la carga económica, por supuesto, es en el padre, el proveedor, etcétera.
pero todas las demás cargas recaen en la mujer. Y yo creo que esto sí jugó también en mi decisión de estudiar medicina y sobre todo de elegir la especialidad de ginecología y obstetricia y de apasionarme tanto en el tema de la anticoncepción, de la planificación familiar, de las opciones anticonceptivas, etc. Qué Pero interesante. también creo, sí, también me tocó el tema, como te comentaba, de la despenalización del aborto en esa misma época en Italia, dentro de un grupo de militantes, de colegas, de compañeras que pues evidentemente, no te digo que hacíamos, pero hacíamos cosas muy revolucionarias en ese entonces. Y Cuéntanos, cuéntanos. pues hacíamos, en ese entonces se utilizaban las cánulas de Karman, que realmente fueron los antecedentes de la MEU, y se hacían a domicilio, Perfecto. en un contexto todavía ilegal, pero que precedió de muy poco la despenalización en Italia. Entonces, pues yo me considero una mujer muy afortunada. Cuando me invitan a debates en Argentina, en Chile, siempre les digo, les voy a traer suerte, porque me ha tocado en Italia, me ha tocado en la Ciudad de México, me ha tocado en Chile la inclusión de las causales, me ha tocado contribuir al debate en Argentina, al primer debate, el que finalmente no logró la aprobación del Senado, pero que sí preparó el camino para la despenalización posterior. Entonces, yo creo que pues he sido una mujer y una profesional muy afortunada. ¿Qué número ocupas en estos hijos 6, este número 6? Soy la tercera, estoy en medio. Ah, chócalas. Pero nosotros 5, y yo la de en medio. Mayor y de en medio, las dos cosas. Y bueno, fuiste testigo por lo largo de la historia de estas grandes injusticias sociales. ¿Qué nos puedes Eh, contar? yo creo que esto se me hizo mucho más visibles aquí en México. Yo creo que este es un país de profundas inequidades. No quiero decir de que no existan en otros países del mundo y que no existan en Italia, pero creo que uno aquí se enfrenta directamente, de manera muy visible, a Y estas muy fuerte. injusticias, de manera muy fuerte. Eh, por ejemplo, es una reflexión que sale un poco de la reflexión en salud, digamos, pero yo siempre he pensado que en Italia, pues nosotros todos hemos ido todos a la escuela pública, y en la escuela pública tú vas a la escuela con el hijo del banquero y la hija del panadero o la hija del albañil, del peón, es decir, tú en la escuela estás a contacto Con con todos. toda la Ujú. diversidad de estratos sociales, etc. Y aquí te das cuenta que el acto mismo de seleccionar la escuela de tus hijos implica insertarlo en un determinado estrato social, todos igualitos a ti, porque tu capacidad de pago te permite insertarlos en esas escuelas. Y entonces, pues te enfrentas, digo, pierdes la conciencia de la diversidad, de las injusticias, de que la vida no es el resultado de tus méritos, sino es el resultado de lo que vas heredando en todos sentidos de la sociedad, de tus padres, de tu familia, etc. Y te das cuenta de que hay personas que deberían tener acceso
a educación, a trabajos, personas brillantes, etcétera, que simplemente nunca han tenido la posibilidad en la vida de acceder a una educación formal, a un trabajo bien remunerado, etcétera. Es verdad. Fíjate, cuando a mí me preguntan, ¿dónde has visto, en qué país has visto la pobreza más fuerte? Y conozco África, ¿eh? Que lugares de África, bueno, es muy doloroso. Pero fue aquí en México, en la Ciudad de México, saliendo a Puebla, donde estaba el basurero, del basurero para allá. No, no tienes idea cómo vivía la gente. Fue fuertísimo, fuertísimo. O sea, no la gente que vive de la basura, sino más allá. O sea, menos que eso. Era terrible, terrible ver, pues, cartones, ya sabes, pero no hay agua, no hay nada, no hay salud. Y dices tú, no puede ser, es mi país, ¿no? Sí. Pero así es. Y es muy triste. Y he visto pobreza muy grande, ¿no? En este país todavía, ¿no? Gente que tiene mansiones de cerros y cerros y personas que no tienen zapatos, ¿no? Todavía, y que no hay educación ni comida. Es muy doloroso ver esto, esta realidad en este país. Coincido contigo absolutamente, absolutamente. Y sí, pues aquí te meten en una escuela y te quedas con pares toda la vida, ¿no? Así es. De acá o de acá, ¿no? La universidad Exactamente. la UNAM es un espacio maravilloso porque ahí todavía convives con todo el mundo, ¿no? Así debería ser el espacio eh, de la verdadera comunicación social, de esta pluralidad que somos en todos sentidos, raciales, étnicos, económicos, Claro. en género, etcétera. Y no, El se derecho a la vuelve, salud, ¿no? así es. La salud reproductiva y sexual. Bueno, has trabajado mucho, especialmente en el sector salud. ¿Quieres comentarnos algo de esto? Y en general, yo creo, si veo para atrás y esta conversación tuya me ha obligado un poco a ver para atrás, también a reflexionar, me queda claro que mi compromiso siempre ha sido con el sector público de salud. He trabajado en Italia, por supuesto, en hospitales públicos, en estos consultorios de primer nivel de atención, y aquí he trabajado en el Hospital General, en el Instituto Nacional de Pediatría, después en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y finalmente mis últimos años de trabajo fueron en realidad en un organismo no gubernamental, en una organización no gubernamental, IPAS, pero con esta misma misión, porque digamos que igual nos tocó un momento histórico maravilloso, es el tema de la despenalización, pero como organización nos dedicamos a apoyar los servicios públicos para que implementaran la ILE dentro de los servicios públicos. Yo siempre he dicho, con ley o sin ley, las mujeres y las personas que tienen acceso a información y a dinero siempre han podido tener acceso a un aborto seguro, sin miedo para su salud y sin miedo para su seguridad legal, Y económico. económica y legal, Y porque legal, lo más no, yo creo que en las cárceles, en ninguna cárcel, en ningún país del mundo, hay mujeres con capacidad económica. Ahí están las pobres, están las jóvenes, otra vez, están las más marginadas, digamos. Entonces, nuestra misión dentro de IPAS también fue dirigida al sector público para que los servicios, digamos, implementaran la ley de acuerdo a la evidencia científica, con nuevas tecnologías. Y aquí, como siempre digo, estos son logros colectivos y me gustaría mencionar otro colega fantástico que por admiro y favor. que quiero, el doctor Patricio Sangüesa, que fue responsable de los servicios de salud reproductiva en esos años
y todos los equipos de salud que en los hospitales y en los centros de salud se la jugaron a enfrentar el estigma, y hablo de médicos, médicas, ginecólogos, pero también enfermeras, trabajadoras sociales. Marta Pérez, una enfermera maravillosa que dirigió y lideró el trabajo de enfermería. Y yo creo que son regalos de la vida encontrarse con estas personas, comprometidas, empáticas. Siempre se habla del estigma del prestador de servicio que provee aborto, abortero, asesino, etc. Pero estas personas eran orgullosas, son orgullosas. Asumieron con orgullo estas tareas, estos nuevos servicios que siempre son un reto. Nadie nace sabiendo y uno va aprendiendo en el camino, pero además de aprender la técnica, asumieron el orgullo de este rol. Y yo creo que estas son experiencias muy positivas, muy importantes cuando uno la atestigua personalmente. Sí, además es un acto que existe desde que el humano existe, ¿no? O sea, en todos los lugares de la Tierra, épocas y demás, pero hacerlo con salud, con cuidado, con profesionalismo y respeto Y respeto. es otra cosa. ¿Quién funda IPAS y por qué IPAS y por qué ese nombre? Esta es una pregunta a la cual no sé contestar porque Ah, entiendo que no es un acrónimo, no, realmente desconozco, me lo han hecho varias N veces. veces. Mm. International Provision of Abortion Sí, Services fue una de las interpretaciones, ajá, pero en realidad no es un acrónimo. De hecho, se escribe con I mayúscula y resto minúsculo. así. Desconozco, no tengo, No importa, tendré que investigar. no importa, no importa. Bueno, ya nos hablaste de tus grandes jefes, ¿no? Y mentores. ¿Quieres mencionar a alguien más? Estos Mm, colegas. y Uno cuando menciona a alguien siempre tiene miedo de olvidarse de Dar a alguien alguien. más, Sí. ¿verdad? Ujú. Porque colegas grandes, bueno, colegas, jefas y jefes y mentores, pues definitivamente otro homenaje muy personal a una de mis grandes jefas, la doctora Patricia Uribe, Ah, que sí, yo fue, trabajé con ella también. ella fue mi jefa en la Secretaría de Salud y éramos las dos conspiradoras para lo de anticoncepción de emergencia. Patti es una infectóloga pediatra y se volvió la vocera oficial de la Secretaría durante el periodo de las discusiones en medios, etcétera, de las batallas para la inclusión de anticoncepción de emergencia. Pero entonces teníamos reuniones periódicas muy intensivas temprano en la mañana para que yo le explicara cuáles eran los mecanismos de acción, porque desde el punto de vista de la biología de la reproducción, de la evidencia científica, de lo que publicaban los equipos, incluyendo el del doctor Larrea en nutrición, etcétera, cómo explicarle esa evidencia y para que ella después lo pudiera argumentar en medio, porque ella fue la figura pública. Y yo siempre le decía, tú eres la infectóloga pediátrica que más sabe de biología de la reproducción. No conozco a alguien más que sepa como tú. Y sigue siendo una persona con una gran compromiso, una gran pasión, una gran habilidad profesional, política, una gran sensibilidad. Y espero que en algún momento oiga este programa en diferida para que sepa que le tengo mucho cariño y mucho reconocimiento. Se lo hacemos llegar. Yo trabajé con ella en Conocida y luego en Sensida, ¿no? Así es. Después se siguió, sí, una gran mujer. Y con todos los que has colaborado, gente
muy profesional, muy luchadoras por los derechos, la integración y no la exclusión, ¿no? Así es. Y no ha sido fácil. Tus fortalezas, mi querida Rafaela Esquiabón. Mis fortalezas creo que derivan en gran parte de haber tenido la suerte de estar rodeada de todas estas grandes personas, grandes profesionales. Y creo que también mi fortaleza ha sido, bueno, por un lado la pasión, que me gustara siempre lo que estaba haciendo, por el otro lado creo que la curiosidad. Siempre tratar de entender, de investigar. No soy investigadora de formación, formalmente no he tenido ninguna educación postdoctoral en temas de investigación, etcétera, pero siempre me ha gustado, siempre he tenido digamos, el gusanito del preguntarse por qué, cómo, de analizar los datos, de generar evidencias, de comunicarla, más allá digamos, de las aspiraciones académicas. No soy una académica, no lo he sido, pero igual he tenido la suerte de relacionarme con investigadores, con académicos y de haber publicado con ellos un cierto cuerpo de investigación en estos temas. Y yo creo que el tema, el gusanito de la curiosidad, de leer mucho, de buscar, de preguntarse, de intercambiar inquietudes académicas, etcétera, también tiene que ser siempre una fortaleza de quien trabaja en estos temas. Porque además las cosas cambian, van evolucionando, tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas. Así es la curiosidad y tratar de pensar en el presente, pero el futuro, cómo resolver lo que no se ha resuelto, ¿no? Para integrar, para unir, para dar salud, para protegernos y ayudarnos. Bueno, y esto, retos de esta mujer en medicina y, y siempre con esta postura para ayudar a las mujeres. Cuéntanos esto de cómo llegó el género a tu vida. Esta es otra reflexión que tengo que elaborar de manera un poco más sistemática, porque creo que el tema, si bien me tocó el movimiento feminista, me tocó el movimiento estudiantil, etcétera, creo que todavía los tiempos en que yo empecé a trabajar, bueno, que estudié, que empecé a trabajar, no tenían un énfasis tan importante sobre el tema de género en el sentido del, por ejemplo, el género, las mujeres en las profesiones, las mujeres en la medicina, etcétera. Y yo creo que por lo general yo nunca me sentí discriminada, pero creo que ignoré, pasé por así, por con para ojos a través de situaciones, de contextos, de, digamos, situaciones de discriminación estructural, pero que pues yo no había percibido, no percibí, no reconocí. Si no se visibilizan, no se reconocen, no existen. Y después, con ciertas reflexiones, uno se da cuenta que... Y creo que esta es una reflexión importante que vale la pena compartir, porque a veces las mujeres que tenemos la suerte de haber llegado en ciertos puestos, en ciertos lugares, podemos pecar de soberbia y de pensar, bueno, si yo lo hice, si yo lo logré, pues las mujeres lo pueden lograr. Y no, yo creo que eso implica ignorar, minimizar las barreras que existen en la sociedad. Por supuesto que a mí me han tocado también condiciones
privilegiadas en muchos sentidos, incluyendo el tema de los roles profesionales, familiares, etcétera. Pues no porque está aquí mi marido, pero tuve un marido que fue un excelente padre, que asumió la educación, el cuidado de los hijos de manera absolutamente paritaria, a pesar de no venir de una educación muy paritaria tampoco él. Entonces sí creo que todas las mujeres que estamos en ciertos lugares tenemos que ser consciente de los privilegios que hemos tenido y abrir el camino y facilitar el camino a las mujeres que vienen atrás, que están al lado, que para que ciertas discriminaciones estructurales, etcétera, realmente se eliminen y las oportunidades sean realmente paritarias. ¿A qué llamas tú esto del síndrome del impostor? Yo creo que en el fondo, yo siempre he pensado, y lo he dicho más de una vez, pero solo lo he confesado a amigas cercanas. Siempre he tenido esta sensación de que algún día me van a descubrir que no tengo una preparación sólida, que no soy tan buena como parezco. Y esto lo he sentido en momentos muy fuertes, sobre todo cuando me invitaron por ejemplo, al Centro Nacional de Equidad de Género, cuando me buscaron para ofrecerme ese puesto. Después, cuando me invitaron a cubrir cualquier cargo profesional, responsabilidad académica, y siempre he pensado, bueno, yo no soy la indicada. De hecho, cuando tú me invitaste, yo también pensé, bueno, porque yo no tengo mucho que compartir. Y yo recuerdo muy bien cuando esto lo comenté con una amiga italiana, psicóloga, una gran amiga, una gran profesional, que fue colega mía en los servicios iniciales de los consultorios familiares cuando iniciamos a atender mujeres para el aborto legal en Italia, en Venecia. Y le dije, ¿sabes qué? Se llamaba Lía, es otra persona que ya no está. Se llamaba Lía como mi nieta, pero mi nieta no se llama así por eso. Y le dije, ¿sabes qué, Lía? Me están invitando a este puesto de responsabilidad en la Secretaría de Salud. Y yo sé que no estoy preparada para ciertas cosas, pero no por otra. No tengo idea de los programas de cáncer, por ejemplo, de un montón de inseguridades. Y ella me dijo muy tranquilamente, me dijo, no te preocupes, Rafa, esto es muy común en las mujeres. Se llama síndrome del impostor. Y lo dijo, se llamaba de otra forma, se definía con otras palabras, pero eso era como diciendo, tranquila, eso lo tenemos la mayoría de las mujeres, algunos hombres también, pero en general es de las mujeres. Y es sensación, bueno, yo creo que no es una sensación, es una conciencia de los límites, de ser inadecuados, de todo lo que nos falta por saber. Y bueno, he aprendido a más o menos manejarlo, pero sí, ahí está. Sí, pero porque te haces la pregunta por tu ética, por muchas razones, pero eres una gran profesional, ¿no? Con una responsabilidad maravillosa y cumpliendo objetivos impresionantes. Hay personas que llegan a un puesto y ni siquiera han leído de qué se trata, desgraciadamente. Pero bueno, dime algunas anécdotas que nos quieras platicar, que destaquen en tus recuerdos. Mira, hay un recuerdo que regresó a mi mente hace unos días. Fui a un evento en Chiapas de planificación familiar, de anticoncepción, en un público grande
prestadores de servicios de salud, de las clínicas, de los centros de salud. Y pues Hace di mi poquito, ¿no? plática Como un mes o hace unos días. unos días más bien, sí. Y pues, por supuesto, di la plática que me habían solicitado sobre el panorama epidemiológico del embarazo de adolescentes en el estado, los retos, los logros, lo que se debe de hacer, etc. Y una reacción, una persona en el público me dijo, casi, doctora, usted no sabe lo que es la realidad aquí. Y yo me acordé de un episodio que, si me permite, si todavía tenemos un tiempito, ya me Todo invitaste el a tiempo. hablar y hablo, No. Continuamos, por favor. de un episodio que viví cuando estaba trabajando en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces eran los años finales de los 90. Ahí en pediatría, además de atender a niñas y adolescentes con patología ginecológica, sospecha de abuso sexual, alteraciones menstruales, todo lo que implica eso, también la idea era ofrecer servicios de planificación familiar a las mamás de los niños y de las niñas que estaban allí atendidos, que estaban internados, con la idea de que pues el instituto es una institución de tercer nivel de referencia para todo el país. Llegan niños con patologías graves y las mamás están ahí acompañándolos, y era una oportunidad única de ofrecerles a ellas también la atención, en este caso en planificación familiar. Y yo recuerdo como si fuera ayer, tengo la cara de esta mujer en mi memoria. Y la trabajadora social me manda una pareja de Chiapas, mamá y papá, de un niño de 3, 4 años que había sido diagnosticado con leucemia, con una leucemia aguda, de un nivel económico muy, muy pobre, que tenían como 6 o 7 hijos, no sé, no recuerdo cuántos eran. Y me las manda la trabajadora social para que pues le ofrezca un método de anticoncepción. Y también recuerdo que yo pensaba, bueno, yo le estoy hablando en español, pero el español no es mi idioma. Y ellos me contestan en español, pero el español no es su idioma. Estábamos hablando en una lengua extranjera para los dos. Entonces yo le digo a la señora, mire señora, este niño, ustedes tendrán que estar viniendo con este niño una vez a la semana desde allá, si no es que estar aquí varios días seguidos y después darle seguimiento por mucho tiempo para que tenga oportunidad de salir adelante. La oportunidad existe, pero es importante que ustedes en este momento se concentren en la atención de este chiquito. Y no es lo ideal que se vuelvan a embarazar, que tengan otros bebés. Y yo veía que el esposo le decía a la señora, no entendía lo que le decía, pero que decía, sí, la doctora tiene razón. Y yo le decía, señora, ¿le puedo poner un dispositivo? Todas las veces que viene a control con el bebé, controlamos el dispositivo, usted me cuenta si tiene problemas, si está bien, si... Y yo veía en los ojos de esta mujer la batalla interior, y ella me dice, doctora, es que si yo me pongo, el cura de mi pueblo dice que el dispositivo es pecado. Y yo le dije, señora, Dios sabe que usted hace esto por el bien de su hijo, que este no es un acto de egoísmo, no es un acto de, es un acto de amor, es un acto que usted hace para el bien de su chiquilín. Y le veo todavía la lucha en sus ojos, y me dice, doctora, es que si me pongo el dispositivo y no encargo, el cura de mi pueblo no me da la comunión. Y yo tengo sus palabras y su cara en la memoria porque pensé en la injusticia de que un cura de un pueblo
tuviera este control social absoluto. Ese Es decir, que poder, ¿no? casi estuviera Exactamente. checando el calendario menstrual de estas mujeres. Pero además con las mujeres que menos capacidad de defensa tenían, porque eso no, a las, otra vez es una cuestión de falta de información, de falta de conciencia de derechos, etc. Y me dio tanto coraje. Y quiero comentarles que al final la señora se puso el dispositivo. Y yo dije, bueno, pensé lo que implicó para ella esta batalla interior, Esta esta lucha. conquista, es como para mí ir a la luna. Pero no se vale que estas cosas sucedan. No se valía en ese entonces, no se vale ahorita, no es justo, no es moralmente No es ético ni moral ético. ni religiosamente hablando. Exacto, Se meten así en es, algo que ignoran y que es su así punto de es. vista muy personal, ¿o no? Pero no es justo tratar a la gente así. Qué fuerte experiencia. Qué lindo que nos los comentas. Y bueno, cuéntame, Rafaela, ¿qué haces actualmente? ¿Estás jubilada oficialmente? ¿No? ¿Qué pasa Sí, con Rafaela? sí estoy jubilada oficialmente y sin embargo sigo muy activa. eh, Hago muchas cosas, la mayoría pro bono, la mayoría sí, cosa que me da gusto, me da gusto seguir contribuyendo. Y tengo actividades de consultorías con IPAS, con el Fondo de Población de Naciones Unidas, con algunas empresas farmacéuticas, con el Centro Nacional de Equidad de Género. Sigo trabajando en los temas que han sido mis temas de toda la vida y creo que me voy a morir en la raya, como hace poco estábamos chateando con una compañera que no puedo mencionar aquí. Nos moriremos en la raya. Yo creo que varias lo haremos. Me gustaría pasar unas fotos y que nos las comentes, ¿te parece? Me parece. ¿Quieres agregar algo antes de esto? Que se No, me había me pasado mencionar. no, agradecerte, seguir agradeciéndote este espacio y eh, pues me siento, te agradezco la amabilidad, la generosidad del espacio y de tu trato. No, pues hacer honor a quien honor merece por su trayectoria y su trabajo. Si nos vas comentando las fotos, por favor. Eh, esta soy yo Mm, hace poquito. Yo creo que hay muchas fotos anteriores donde me veo joven y guapa, pero ya cuando tú me pediste una foto para ahorita te dije, pues, esa soy yo ahorita. Ya, y joven y grande. Digo, y muy, muy guapa, grande también, ¿no? Afortunadamente. A ver, bueno, cuéntanos de estas fotos. al centro es esta familia donde nací, que comenté con anterioridad. Aquí está La mi de mamá, blanco y negro, ¿no? La la de de blanco y blanco y negro. negro. Gracias, Edgar. Esta es mi mamá con la última chiquilina. Somos 6, como pueden Sí. ver. Yo Wow. soy la de la derecha con la muñeca en los brazos. Y feliz de esta hermanita. De hecho, yo creo que fui su mamá. Con esta hermana chiquita tuve una relación materna, me acuerdo que le daba de comer, me acuerdo que la dormía, me acuerdo que ayudaba mucho a mi mamá con esta hermanita. Y pues esta es un poco la historia que les contaba. Y después está mi familia. ¿Quieres decir los nombres de tus hermanos y tu mamá? Mi mamá se llamaba María, la mayor de mi hermana Manuela, Fabrizio, yo, Rafaela, Alessandra, Marino y Elena, que es la chiquilina, la recién nacida ahí.
Y de esta foto me encanta el gesto de mi mamá. Creo que tiene un gesto, una actitud tan maternal a pesar de, yo digo, de tantos hijos. Todavía tiene este gesto maternal de ofrecerle el techo y de enseñarnos a nosotros los hermanitos esta última bebé para que le pudiéramos acoger con mucho cariño y mucho amor. Y con todas las dificultades que una familia siempre tiene, grandes o chiquitas, porque eso es también la vida. Y abajito de esa foto está la última llegada de la familia, que es mi nieta Lía, que es un amor, es una alegría, es una bebé simpática, alegre, un corazón contento, una bebé que ha llegado a la vida con una actitud maravillosa. Creo que también gracias a la actitud de sus padres, el papá de esta nieta es mi hijo, Marco, la mamá es Cintia, que es una hija maravillosa, y han sido papás muy serenos, muy tranquilos, a pesar de ser papás primerizos. Y pues uno de los resultados es esta maravilla de bebé que pues adoramos. Todo el mundo te dice que la abuelez es una experiencia única y hasta que no te toca no entiendes realmente. Pero así es. Y además yo creo que siempre he pensado que pues casarse, unirse, tener hijos son expresiones de esperanza, de, de esperanza en la vida, en el futuro, y son una belleza, una maravilla. Y en el lado izquierdo de este mosaico está mi marido Fernando Larrea, mi hijo Marco, el actual papá de esta niña, mi hija Silvana, que es un amor, y yo. Mi marido es, que están ahí presentes en varias otras combinaciones, en varios otros momentos. Mi marido Fernando Larrea es un investigador muy reconocido, yo admiro mucho, ha sido un ejemplo para mí en la vida y en la profesión de integridad, de fortalezas, de congruencia, y es investigador, el jefe del Departamento de Biología de la Reproducción en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición. Mi hijo Marco es matemático, con doctorado en el extranjero, es una mente brillante, creo yo, y una persona de una gran calidad humana. Mi chiquilina, mi pulchina, mi gallinita Silvana, ella está cursando actualmente con un doctorado en Berkeley en salud pública, es médica por la UNAM, ha hecho su maestría en el Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente está estudiando el doctorado en salud pública y con pasión en salud de migrantes. Wow. Gracias por compartirnos estas fotos tan maravillosas de tu familia. Y esta es una foto que amo, que adoro, me la mandó una colega, una compañera de Veracruz, y es una foto histórica. Ahí está la fecha, 1986, yo tenía 2 años de haber venido a México, y aquí están de izquierda a la derecha el doctor Manuel Urbina, la doctora Marta Durán, el doctor Garza Flores, la doctora Mari Carmen Cravioto, el doctor Peter Hall, de la Organización Mundial de la Salud. Ahí estoy yo, jovencita, feliz, estábamos todos trabajando en el proyecto de investigación, el estudio comparativo multicéntrico entre 2 inyectables mensuales, que ahorita son anticonceptivos comunes, la mesigina y el ciclofémina, que fue un producto de investigación mexicana.
que la OMS retomó y que implicó esta investigación multicéntrica en varios países del mundo. Y yo participé en este proyecto en el Hospital General, reclutando pacientes para este proyecto comparativo. Y a la extrema derecha está el doctor Gregorio Pérez Palacios, otro grande protagonista de esta historia de la salud reproductiva y de la planificación familiar. Otra persona muy visionaria, muy clave en la historia de estos temas en el país. Bueno, y aquí esta es otra foto que quiero mucho. Aquí está, yo soy la de la pashmina turquesa, azul. Azul turquesa, sí. A la izquierda, a mi derecha en la foto está el doctor Patricio Sangüesa, que ya mencioné. A la extrema izquierda está la enfermera Marta Pérez, que ya mencioné, que también nos dejó víctima del COVID. Nos dejó el año pasado con gran dolor de nosotros. En medio está el secretario de Salud, el doctor Agüed en ese entonces. Entre Patricio y el doctor Agüed está Lupita Dolores, la jefa en ese entonces de nuestro equipo de enfermeras en IPAS, que fue responsable, que se encargó de coordinar toda la capacitación de los equipos de enfermería en los servicios de ILE. Y la doctora a mi derecha, la doctora, la acabo de ver en las celebraciones ahorita de los 15 años, pero ahí, como os decía, está equipos comprometidos, orgullosos, protagónicos en esta implementación de los servicios. Y pues ha sido un honor trabajar con ellos. Gracias. Aquí otra persona, yo creo que tú la reconoces y varios probablemente de los que nos irán a oír. Está Mari Carmen Elú. Estamos en Chiapas en una reunión sobre maternidad segura, y recuerdo que en esa ocasión a Mari Carmen y a mí, estas mujeres luchadoras de las comunidades indígenas, líderes de parteras tradicionales, etcétera, nos entregaron el bastón de mando y fue fue un momento muy, muy bonito, muy histórico. Así es. Con sus trajes típicos de Chiapas. Gracias, Edgar. Esta es una foto de mi equipo de IPAS, si no recuerdo mal, es de 2013 por ahí. Estamos en las oficinas, un gran equipo. Y eso fue una manera de documentar, de recordarnos entre nosotros también cómo, digamos, construimos todo lo que se logró a través del trabajo conjunto con aquí hay enfermeras, antropólogas, investigadoras, abogadas, médicas, etcétera, que todavía recuerdo con mucho cariño y respeto. Gracias. Igual aquí son otros momentos de trabajo de equipo. Al centro, la foto al centro es una foto donde están Celina, la enfermera Celina a la izquierda, el doctor Emigdio a la derecha y la doctora Claudia Martínez. Y ahí estábamos trabajando, es una foto que me encanta, porque estábamos trabajando para generar un video tutorial educativo para capacitación en AMEU. Entonces, con el equipo de comunicación, que eran chavos acostumbrados a hacer documentales, fotos,
comunicación de otro tipo, estuvimos semanas sentados con ellos, explicándoles, dibujando, simulando la aspiración manual intrauterina, dibujando lo que era un útero, explicándoles cuáles eran las maniobras para garantizar que el proceso fuera estéril, etc. Y fue un proceso tan creativo y tan bonito de equipo que resultó además en un producto muy, muy bonito que todavía se puede encontrar en el sitio de IPAS por si quieren bajarlo Sí, y danos los difundirlo. datos para que la gente lo consulte. Yo creo que en el sitio mismo de IPAS pueden encontrar, se meten al sitio y pueden encontrar dentro de los materiales educativos de capacitación el video para AMEU, para capacitación en AMEU. Otro momento del equipo de IPAS en otra etapa, digamos, en el tiempo abajo, y a la izquierda un momento de encuentro de IPAS a nivel internacional, donde están colegas, directores de país de la India, de Bangladesh, de Etiopía, de África, y la directora en ese entonces, Elizabeth Maguire, que otra jefa, otra persona que admiro y quiero con todo mi corazón. Y estas reuniones se hacían, había un evento, digamos, la última noche donde todos asistíamos en trajes regionales. Yo ahí estoy otra vez con la pashmina turquesa, vestida de mexicana, otra vez pensando, no soy, pero soy. Ok, muchas gracias. ¿Dónde estás aquí para ver la siguiente? Aquí estoy en Veracruz. Varias veces me han invitado ahí desde diferentes roles, desde la Secretaría de Salud, desde IPAS, desde consultorías externas, y siempre he recibido una atención, una recepción muy cariñosa y muy comprometida con, digamos, los asistentes, los participantes, las autoridades locales del municipio, siempre muy, muy comprometida. Le tengo un cariño muy especial. Gracias. Y estos son otros momentos si es la foto a la izquierda, es un evento de capacitación sur-sur que se organizaba, que empezó a organizar el doctor Pérez Palacios con este concepto de capacitación, digamos, entre las regiones sur del mundo y en especial con los países de América Latina, de Centroamérica y de América Latina. Y este tema, yo estaba dando una capacitación sobre anticoncepción de emergencia. Y a la izquierda, uno de los eventos internacionales, en este caso fue en Vancouver, en Canadá. Precioso Vancouver. Sí. Así es. Y el evento, el Congreso Internacional de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, donde presentamos varias póster, presentaciones, conferencias sobre la experiencia de la ILE en la Ciudad de México. Este es un evento, otra vez, donde me pregunté por qué me habían invitado, pero fue un evento muy interesante en Mérida, en ocasión de los 100 años del Congreso de Mujeres en Mérida. Yo estoy ahí otra vez con mi pashmina turquesa. Y esto es un tuit que circuló en el momento en que yo estaba hablando. Otra colega increíble, maravillosa, Magda García, y repitiendo, citándome lo que estaba diciendo, que la ciudadanía pasa por la ciudadanía del cuerpo. Era un evento sobre mujeres, género y salud. Aquí Patricio Sangüesa y otras colegas de IPAS Internacional queridísimas, Charlotte y ay, la edad.
Y ahorita cuando pase otra foto me voy a acordar. No te preocupes. Tengo aquí otra vez, bueno, este fue un evento más reciente, internacional igual, y hay compañeras, esto fue en Kuala Lumpur, con compañeras mexicanas y compañeras, colegas de todo el mundo, de África, y incluyendo la que está vestida con un sari, Bela Ganatra, una colega que conocí inicialmente en IPAS y ahorita es una de las líderes del tema del aborto seguro en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Todas compañeras realmente de un calibre excepcional. Aquí mis dos grandes amigas, fueron compañeras y directoras de IPAS Centroamérica, Marta María Blandón, yo ahí en medio, y la directora de IPAS en Brasil, y que nos quisimos mucho, nos queremos mucho, y creo que es un ejemplo de cómo ser colegas profesionalmente te lleva a descubrir también fuertísimas relaciones personales de cariño, de respeto. Lo que yo decía, hay que rodearse de gente que tú quieres y que sepa más que tú. Y aquí, para concluir, tú me pediste algunas fotos y entre mis pasiones, no son profesionales, está la fotografía, me encanta hacer fotos, sacar fotos, todas son fotos sacadas con celular, no con máquinas fotográficas. La de la izquierda, pues a mí me encanta bogar, remar, y aquí esta foto me hace pensar en siempre adelante, porque digamos, donde se apoya el remo está todo casi destruido y remendado con pedacitos de madera, pero siempre adelante, seguimos adelante. Y en medio está una foto que me encanta porque la saqué así pasando con un taxi en la ciudad. Una persona que vivía en situación de calle, que evidentemente había encontrado este sofá cama y estaba descansando en medio del tráfico de la ciudad con estas grafitis atrás. Y pues me encanta como foto. Y la última aquí cerca de casa, estas esculturas urbanas, hay una estatua y es de mar, de árboles, de palos de la luz, que son parte del paisaje urbano, ¿verdad? Estas esculturas urbanas que nos rodean. Pues muchísimas gracias, mi querida Rafaela Schiavone. Y el día 19 de mayo vamos a tener a María Rocío Chaveste, vive en Mérida, es de la Ciudad de México, quien nos va a hablar, es fundadora y directora y docente del Instituto Cananquil de Mérida, profesora adjunta de terapia familiar, pareja y sobre todo del Instituto Houston Galveston, y va a hablarnos de una terapia, de una diferente terapia que ella realizó en Mérida y fundó esa universidad junto con Harlene Anderson. Esa es nuestra próxima invitada. Muchísimas gracias. Y bueno, síganos aquí en Diálogos con Alma, en el YouTube y en el Facebook. Y aquí están mis datos. Y bueno, recuerden, ahora solo lo hago cada 15 días porque es agotador. Rafaela, aunque sea por tus flores, y un gran honor en este pequeño homenaje, pero para que quede testimonio de tu trabajo, por tu pasión en lo que haces, tanto en la vida profesional como para la salud sexual y reproductiva de las mujeres y con tu familia, tu esposo y tus hijos. Es un honor tenerte y honor a quien honor merece. Es un gran reconocimiento. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.